Cordial saludo, estimados estudiantes. En este caso voy a explicarles cómo se realiza un proceso de inserción, eliminación, actualización y consulta de registros en una base de datos de MySQL mediante PHP y HTML. Para ello entonces nosotros debemos abrir en nuestro navegador, escribir en la barra de direcciones localhost phpMyAdmin y digitar el usuario que es root, la contraseña que es del 1 al 8 y verificar que la base de datos esté creada. Si no está creada, entonces uno puede crear aquí una nueva base de datos, pero la idea es no hacer ningún proceso de tipo manual, sino todo que sea automático mediante el aplicativo de PHP. Para eso en este aplicativo nosotros tenemos un acceso por administración donde podemos crear la base de datos. Me dice que la base de datos ya está creada porque se llama MyDB y aquí la encontramos, efectivamente ya está creada. Entonces, ¿cómo se crea la base de datos? ¿Cuál es este código? Entonces venimos a revisarlo y ese código lo tenemos por aquí. Se llama creardd.php. Tiene unas variables de inicio de sesión que es el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Hace la conexión al servidor de bases de datos mediante una sentencia de MySQL y si la conexión es satisfactoria, pues obviamente puedo yo crear la base de datos. Si no, tengo que verificar algún parámetro de estos, por ejemplo, que la contraseña haya estado mal escrita. ¿Cuál es la sentencia para crear la base de datos? Entonces creamos una variable SQL que sea igual, abro comillas, create database MyDB. Este MyDB es el nombre de la base de datos que yo quiero crear. Puede ser, por ejemplo, mi base de datos o MyDB, como ustedes quieran darle el nombre. Y luego pues ejecuto la consulta, entonces mediante MySQL query, donde establezco la variable de conexión y la consulta de SQL. Si eso es correcto, entonces me dice que la base de datos fue creada, si no me dice que error creando base de datos, como ocurrió ahorita, me dijo error creando base de datos porque obviamente ya existe esa base de datos. Y por último cierro la conexión mediante la sentencia MySQL close. Bueno, así se crea la conexión. Para crear la tabla, entonces una tabla muy sencilla, aquí podemos crearla por automáticamente. También me dice que error creando tabla, dice que ya existe esa tabla que se llama MyBets. Entonces vamos a revisar, aquí efectivamente existe esa tabla. Y nosotros, ¿qué hacemos en este caso? Entonces vamos a revisar el código de creación de la tabla. Igual invoco las variables de inicio de sesión, le agrego una nueva que es el nombre de la base de datos que se llama MyDB. Ejecuto la conexión, chequeo la conexión y ejecuto la consulta. La consulta está dentro de una variable SQL que se llama createTable MyGuest, que tiene los siguientes campos: un ID que es de tipo entero, de una longitud 30, que es la llave primaria, un nombre, un apellido, un email y una fecha. Nombre y el apellido y el email son de tipo varchar, longitud 30 y 50. Y la fecha se llama rexDate de tipo timestamp, o sea, me toma efectivamente el valor de la fecha en el momento que voy a hacer el registro. Por eso no lo tomo por formulario, sino que automáticamente pues se ejecuta allí. Y pues cerramos aquí paréntesis, comillas, punto y coma y termina nuestra sentencia para crear la tabla. Simplemente envío la ejecución de dicha tabla por medio de la consulta MySQL query. Entonces me va a indicar si la tabla fue creada satisfactoriamente o si hay un error. En este caso hay un error porque ya está creada. Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces vamos a verificar aquí en nuestra tabla los campos. Entonces aquí ya vemos que tenemos los campos ID, nombre, apellido, email y la fecha. Perfecto. Luego entonces ya podemos nosotros
articular cada uno de los formularios del aplicativo a la base de datos. En este caso el aplicativo es de control de usuarios. Vamos a almacenar unos usuarios a un aplicativo, entonces ingresar usuario. Tenemos la opción de consultar los usuarios por número de documento, actualizar los usuarios por si algún dato está mal digitado, o eliminar usuarios si ya no pertenecen a esta base de datos. Así como yo ingreso, consulto, actualizo o elimino usuarios, también puedo obviamente ingresar, consultar, actualizar y eliminar productos, servicios, hojas de vida, reportes. Bueno, puedo hacer una cantidad de cosas impresionante por medio de un CRUD en MySQL. Entonces, vamos a ingresar un usuario para que ustedes lo aprecien. Cédula 54321, nombre Alejandro, apellido Fuentes, email alejandro.fuentes@gmail.com, y la fecha del registro, en una fecha aquí puede ser hoy 25 de abril. Insertamos los datos. Vamos ahora a consultarlo, a ver si efectivamente quedó allí guardado 54321, y efectivamente nos indica la cédula y el nombre Alejandro Fuentes. Y vamos a la base de datos a verificar. Y aquí verificamos que el usuario Alejandro Fuentes está insertado como registro de la tabla. Está su cédula, nombre, apellido y el email y la fecha en la cual lo insertamos, que sería 4 y 14 del 25 de abril del 2019. Perfecto. Ahora vamos a actualizar un usuario. Resulta que aquí tenemos el usuario que se llama Fernando Rojas y el apellido no era Rojas, sino era Fernando Gaviria. Entonces, la cédula de él es 107415, entonces vamos a actualizar esos datos. 107415, que es la cédula que yo conozco. Entonces, él no es Fernando Rojas, sino Fernando Gaviria. Entonces, el nombre es Fernando, apellido lo cambio por Gaviria, y el email sería entonces fernando.gaviria@gmail.com. Listo. Actualizar datos. Me dice que la información fue actualizada. Vamos a verificar consultándolo. Entonces 107415, y ya me dice que es Fernando Gaviria. Entonces quedó muy bien actualizado. Actualizamos aquí con F5. La cédula es la misma porque es el mismo usuario. El nombre es Fernando y el apellido ahora es Gaviria. El correo también cambió. Y me dice que se actualiza a las 4:16 del 25 de abril. Entonces ahí me queda el registro de la actualización del usuario. Perfecto. Ahora vamos a eliminar un usuario. Entonces vamos a eliminar al usuario 123. Digito el usuario y eliminar datos. Registro eliminado. Vamos a consultarlo. 123 y ya no existe. No existe un registro con esta identificación. Inserto un registro. Perfecto, entonces aquí actualizamos también y ya no existe, solo está Alejandro y Fernando. Entonces, ¿cómo funcionan estas operaciones de ingreso, consulta, actualización y eliminación? Para eso tenemos un formulario que es este que nos pide los datos, y tenemos una acción en PHP. Vamos a buscarlos. Para insertar tenemos el formulario de insertar. Aquí hacemos el llamado a Bootstrap. Aquí hacemos el formulario de insertar los datos. Tenemos la acción que es insertar.php, o sea, entonces después de que yo inserte los datos aquí y dé clic en el botón de envío de datos, automáticamente pues él va a ejecutar la acción de insertar.php, que es donde están los scripts, los códigos para insertar estos datos en la base de datos. El método de envío de datos es post. Creo 1, 2, 3 y 4 campos de tipo texto. Son inputs, son entradas tipo texto. De lo más importante es este name,
que es el nombre de la variable global. ID, nombre, apellido, email. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Este placeholder es lo que dice cada una de las casillas. Ingrese la cédula, ingrese el nombre, que es lo que vemos aquí. Aquí dice que ingrese el nombre, la cédula, el apellido, el email, etc. Eso ya es por pues el diseño. Vamos a mejorar el diseño de nuestro aplicativo, ¿no? Entonces, lo importante son los names, que son los nombres de las variables globales, para ser un poco más exactos. Aquí tenemos el de la fecha, no lo voy a explicar, no es interesante, de pronto en un nuevo video lo haré. Es un script de Java para que me salga a mí el calendario. En este caso no es de gran importancia. Y por último tengo un botón de tipo Submit que me va a permitir a mí hacer la acción de inserción de los datos, o sea, ejecutar esta acción que tenemos aquí, que es insertar.php. Entonces, cuando yo digito todos los datos y doy clic en enviar, me va hacia el archivo insertar.php, que lo tenemos por aquí, insertar.php. ¿Qué hace este archivo? Entonces, llama las variables de inicio de sesión, que es el localhost, root, la contraseña, la base de datos en la cual voy a trabajar. Y aquí crea la conexión y establece la conexión con el servidor de base de datos. Eso yo lo podría obviar porque lo tengo en un archivo que se llama config.php o conexión.php. Entonces, simplemente lo pongo aquí para que ustedes lo recuerden. Traigo las variables de mi formulario anterior con el método post, que es el ID, nombre, apellido, email. Y las convierto en variables locales aquí para trabajarlas. La ID la convierto en una I, el nombre en N, el apellido en A, el email en E. Ustedes pueden llamarlos como quieran. Pueden dejarlo incluso aquí ID, nombre, apellido, email, pero yo lo dejo así para mayor facilidad, mejor comprensión. Aquí, como les decía, creo la conexión, establezco la conexión y aquí viene lo más importante. Ejecuto la sentencia de MySQL que me permite insertar mis datos a la base de datos. Inserte en la tabla MyGuest en los campos ID, first name, last name, email, los valores INAE. Esas son las variables locales que las tengo aquí. Ejecuto la consulta y me va a responder si los datos fueron grabados o si no fueron grabados satisfactoriamente. Así se hace la inserción. ¿Cómo se hace la consulta? Entonces tengo un formulario que se llama seleccionar, que realmente es para consultar los datos. Aquí, ¿qué es lo importante? Este formulario me apunta a la acción seleccionar.php. Seleccióneme de la base de datos y muéstreme un dato. Método post es una entrada tipo texto. Lo más importante es el name, que es el ID. Y me dice pues que ingrese ahí la cédula a consultar y un botoncito de envío de datos. Vamos a la acción seleccionar.php y es la siguiente, es esta. Entonces, me hace la conexión al servidor, lo mismo de siempre. Traemos la variable ID para verificarla aquí y la consulta es muy sencilla. Entonces seleccione el campo ID, campo nombre, el campo apellido, que estos son los campos que yo quiero mostrar. Si yo quiero mostrar el email también puedo colocarlo aquí. ¿De dónde? De la tabla MyGuest, donde el campo ID sea el mismo que yo escribí en el formulario. Entonces me muestra exactamente los datos que corresponden a esa cédula o a ese ID. Entonces la consulta me la guarda en el registro result y vamos a crear un ciclo if para que me permita a mí mostrar los datos. Dentro de él creo un ciclo while para que me vaya repitiendo las veces que sea necesaria cuántos datos tengo allí. Entonces traemos del registro los siguientes campos: el ID, el first name y el last name. Email no voy a mostrar, pues no lo coloco casi. Lo quiero mostrar, pues duplico y coloco otro que diga raw email, porque el raw es el registro finalmente que tiene los datos que salieron resultado del registro result, que es donde se ejecutó la consulta. Y pues por medio de echo me va a mostrar a mí los datos. Si no hay nada, pues dice que no existe un registro, que inserte un registro nuevo y cierro la conexión. ¿Qué hago ahora? Entonces vamos en consulta, vamos a actualización. Entonces, ¿cómo funciona este formulario de actualización de datos? Tenemos uno que dice form actualizar. Entonces tenemos un campo que es la cédula, otro que es el nombre, el apellido y el email.
y un botón de envío de datos que me redirecciona a actualizar.php y lo tenemos aquí. Hace la conexión al servidor de bases de datos, tengo mis variables, la i, la n, la i, la e que las traigo por medio del método post, las convierto de globales a variables locales aquí para PHP, ejecuto la conexión al servidor y la consulta SQL es la siguiente, update de actualizar, update qué tabla, la tabla myGuest, set, o sea, qué es lo que voy yo a actualizar, entonces el nombre ahora va a valer lo que vale la variable n, o sea, lo que yo escribo en mi formulario, el apellido va a valer ahora lo que vale la variable a, y el email ahora se va a convertir en lo que está en la variable e. ¿Dónde? Entonces, ¿en dónde es que yo voy a actualizar eso? Pues en el registro, en el campo ID, o sea, afécteme el registro que tiene la cédula igualita a la que yo capturé en el formulario. A ese usuario solamente voy a afectar, no voy a afectar a ninguno más. Si esto se ejecuta adecuadamente, me responde que la información se actualizó satisfactoriamente. Si no, pues que hubo un error actualizando la información y cierro la conexión. Nos falta el último y el más fácil, eliminación. ¿Cómo hago la eliminación? Tengo mi formulario normal, la acción que voy a hacer es eliminar.php, método post, creo una entrada tipo texto que la voy a llamar ID, o sea, voy a eliminar el usuario que tiene esa cédula que ingresé ahí. Ingrese la cédula a eliminar. Y un botón de envío de datos, entonces cuando hago el clic en el botón, me redirecciona a eliminar.php. Y aquí tenemos eliminar.php. Lo mismo, variables para conectarme al servidor de la base de datos, establezco la conexión y lo más importante, la sentencia SQL o la consulta para eliminar los datos. Entonces, delete from, elimine de la tabla myGuest, donde el campo ID sea igual a la variable ID que yo capturé en el formulario. Entonces, elimine todo ese registro que tiene ese número de cédula. Y me va a responder que el registro fue eliminado. Si el registro no existe, pues me va a decir que error eliminando registro, que obviamente no va a existir. Entonces así funcionan las operaciones de ingreso, consulta, actualización y eliminación en una base de datos de MySQL, todo pues desde formularios de HTML y script o códigos de PHP. Muchas gracias.